Continuamos con la unidad número 4, esta vez con la operación unitaria de sedimentación. También se trata de separar un sólido de un fluido, normalmente se trata de un líquido, pero también podría ser un gas. Vamos a ver las aplicaciones más comunes que son de líquido, pero sí existen sedimentaciones o decantaciones, por ejemplo en la atmósfera, las cuales se deben a una separación de sólidos y gases. Por ejemplo, al haber un viento hay una resuspensión de polvillo y cuando este viento cesa o disminuye su velocidad, los sólidos decantan. En el caso de un fluido líquido, del mismo modo que en un gas, para permitir esa decantación tiene que disminuir su velocidad, tiene que ser una velocidad baja para darle tiempo a aglomerarse o simplemente a decantar, a causa de la acción de la gravedad o alguna fuerza externa como sería una fuerza centrífuga. En este caso vamos a ver un equipo que este sedimentador es de gran porte, de gran magnitud, se utiliza sobre todo para tratar, por ejemplo, líquidos residuales o una planta de tratamiento cloacal, por ejemplo, en el cual los líquidos ingresan en esta sección, ¿sí?, al interior de este cilindro, que lo que permite es evitar que esta mezcla de sólidos y líquidos se mezcle con el proceso que ya está llevándose a cabo, que sería la decantación. Estos equipos suelen tener realmente gran tamaño con muchísima capacidad de procesamiento. En este caso los líquidos ingresan en la parte central. Este cilindro permite que no perturbe el resto del equipo y comienza la separación. Por la parte superior se separará el clarificado y por la parte inferior los lodos. Esto que vemos aquí es un rastrillo que permite romper los lodos que se van sedimentando para liberar las aguas madres ocluidas durante esa sedimentación. Acá vemos un esquema, ¿sí? Por ejemplo, ingresa la alimentación, esta vez lo hace por la parte superior, recién lo hacía por un lateral, es exactamente lo mismo, solo que va al centro para ayudar a esa sedimentación. La letra A estaría simplificando el líquido claro que rebalsa por un rebosadero, y B y C sería una zona intermedia en donde se está produciendo la separación y obviamente estas franjas no se encuentran tan definidas, sino que son más bien difusas, pero las zonas sí se podrían identificar. B y C sería una zona intermedia en donde se está produciendo separación, y D los lodos que recién hablamos, aquellos sólidos que ya están siendo separados. Y por la parte inferior, por una cuestión de gravedad, se retiran esos sólidos concentrados. Este rastrillo que decíamos recién, que es el que está en el fondo girando, lo hace de manera muy lenta, porque necesita romper pero no volver a resuspender, entonces la velocidad de giro es extremadamente lenta. Para ayudar a esta aglomeración, que es lo que va a permitir ganar peso a los sólidos y decantar, se le puede agregar un ayudante, como veíamos antes en filtración, pero ahora es para floculación. Y este ayudante se llama floculante. Lo que realiza es justamente agrupar mediante cargas eléctricas aquellos sólidos dispersos. Este aumento de tamaño del sólido genera mayor peso y decanta en una velocidad muchísimo mayor que lo que haría de forma natural. Pueden ser agentes superficialmente activos, como por ejemplo alúmina o silicato de sodio. También pueden ser compuestos con amoníaco, compuestos con aminas, las cuales permiten entre su molécula compleja y sus diferencias de carga agrupar a estas partículas para sedimentar. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Las partículas azules son aquellas que se desean sedimentar, decantar, y el floculante serían las partículas amarillas. Vemos que las agrupan, es la función que cumple, y justamente en la realidad se ve de este modo. Acá les puse algunos ejemplos para que puedan ver. Estos son tratamientos de efluentes que he realizado, en el cual se le agrega un floculante y el líquido, ven, después del tratamiento queda perfectamente claro. Y el floculante lo que está haciendo es, en la etapa final, ayudar a sedimentar los sólidos. Si no, esta sedimentación también ocurre, pero
podría tardar horas, cuando con la ayuda floculante tarda minutos. En un minuto seguramente, por ejemplo, en este caso que es 1 litro, se logra la sedimentación completa. O por lo menos una buena sedimentación. A medida que va pasando el tiempo, estos barros se van comprimiendo cada vez más y generan menor volumen de barro y mayor cantidad de clarificado. O sea, esto actualmente es como una esponja que va cayendo, se va comprimiendo hasta generar un volumen final, que serían los barros que todavía contienen agua. Después de esta etapa viene una filtración. Normalmente un filtro bolsa, un filtro de torta, un filtro prensa y marco, como vimos, que separan estos sólidos del clarificado. El clarificado ya consiste en el líquido tratado. Estos son distintos efluentes, distintos procesos, por eso las diferencias de colores. Normalmente los colores están dados por compuestos inorgánicos, ¿sí? En este caso un compuesto con cobre y en este caso un compuesto con aluminio. Bien, vamos a ver ahora otra operación unitaria de separación, que sería hundimiento y flotación. Como por ejemplo, ¿cómo haríamos para separar arena de, no sé, por ejemplo, algún compuesto que flote? Pelotita de Tergopol, ¿no? Es un caso medio raro, pero como para hacerlo bien gráfico. Si nosotros a esta mezcla no la podríamos separar una por una, o no la podríamos separar, por ejemplo, con un tamiz, porque tendrían condiciones similares, pero lo que sí se puede hacer es, a esta mezcla le agregamos agua y sobre la superficie va a flotar por una diferencia de densidad las pelotitas de Tergopol, y al fondo van a decantar las partículas de arena, ¿sí? Esto sería un método de separación. En la industria sí se usan en casos particulares, y vamos a ver que en realidad está todo relacionado. Los principios, ¿se acuerdan cuando iniciamos la materia? Yo les dije, a mí me interesa que aprendan el principio de funcionamiento, ¿sí? Y vemos que los principios de funcionamiento se relacionan porque son conceptos básicos de física o química que están presentes en todos los procesos, en algún momento en mayor medida y en otros en menor. Por ejemplo, hundimiento y flotación tiene mucho que ver con transporte hidráulico, porque el transporte hidráulico también está vinculado a esta interacción con un fluido y un sólido para realizar un transporte a causa de este empuje, de esto que permite una flotación, o un empuje a través del movimiento, y en este caso es para separar a causa de diferentes densidades. Se basa en el principio de Arquímedes, el cual establece que el peso del volumen desalojado de un líquido sumergido es igual al empuje que se realizó. No sé si lo dije bien. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿sí? Es decir, el empuje es igual al peso del volumen que se desalojó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que se sumerge una piedra, esto está experimentando un empuje que es igual al líquido. En este caso no se desaloja, sino que se eleva por una cuestión de las condiciones del sistema, y existe una igualdad entre ambas fuerzas, ¿sí? Un equilibrio que se ve representado ahí. Esto va al estar hablando del peso del volumen, ¿sí? El peso significa que estamos teniendo en cuenta la densidad del líquido. O sea, la densidad del líquido va a estar vinculada con la flotación de este objeto. Y eso es muy importante para entender cómo funciona este método de hundimiento y flotación. Entonces, me va a permitir separar en función de la relación que exista entre la densidad de las partículas que yo deseo separar y la densidad del medio. Es un método que parece sencillo, pero tenemos un problema, que es la elección del medio líquido. O sea, porque muchas veces el agua no es suficiente para poder, porque el agua es muy liviana, por decirlo como, tiene una densidad muy baja para lo que se requiere separar. Entonces lo que se requiere es un líquido que sea bueno, bonito y barato, que traducido a realmente las condiciones, las características que requerimos, es que este sea denso, barato
y no tóxico y no corrosivo. Estamos como pidiendo mucho, digamos, ¿no? Ya que sea no tóxico, no corrosivo, barato, es como mucho. Pero bueno, existen algunos que se utilizan, que se los llama pseudolíquidos, que lo que se realiza es una suspensión con agua en donde se le pone un mineral pesado. Y en este caso lo que vemos acá como DR es la densidad relativa al agua, por supuesto. O sea, si yo hablo de 5,2, quiere decir que es 5,2 veces más denso que el agua. Que en este caso sería una suspensión acuosa con magnetita, ferrosilicio o galena. Tiene diversos usos en la industria, por ahí no es tan empleado como otras operaciones que estamos viendo, pero bueno, es importante que la conozcan y que sepan que existe, ¿sí? Agitación y mezcla, y esto sí, chicos, en todos lados, en todos lados. Primero diferenciemos lo que sería una agitación de una mezcla. Si no son, muchas veces uno en la jerga o en la vida cotidiana los habla como lo mismo, pero técnicamente se diferencian. Agitación es generar un movimiento normalmente circulatorio para generar un movimiento en la materia. No así una mezcla. Una mezcla es cuando yo coloco dos sustancias o más inicialmente separadas que deseo unirlas. Entonces, un único material, una sola sustancia, yo la voy a poder agitar, pero no mezclar, ¿sí? Y ahí les puse, por ejemplo, esa crema, que podría ser crema chantilly, que inicialmente yo tengo los ingredientes separados, la crema, el azúcar, la esencia de vainilla, y las empiezo a mezclar, y ahí sí estoy haciendo una mezcla porque estoy uniendo los componentes. Pero después, que ya están todos mezclados, que ya están todos unidos, y necesito cambiarle la viscosidad, ahí les meto otro concepto, ¿sí? Vamos a ir relacionando todos los conceptos que vemos, ¿sí? Una vez que yo los mezcle, lo que empiezo a hacer es agitar. O sea, paso de inicialmente una mezcla, porque tenía todos los ingredientes de forma separada, a posteriormente una agitación. Esta distinción no es tan estricta, no se preocupen, o sea, si uno en la vida habla de mezcla y agitación, nadie va a venir a corregirte que no es lo mismo, pero es importante o está bueno que sepan que realmente se tratan de conceptos distintos. Bien, vamos a ver ahora un poquito de agitación, ¿sí? Un objetivo de la agitación podría ser la mezcla, por ejemplo. Yo agito para generar una distribución homogénea de los componentes, es decir, para mezclarlos entre sí. Otro objetivo de la agitación podría ser suspensión de partículas sólidas. No necesariamente su disolución, simplemente su suspensión. También puede ser, la mezcla que hablábamos recién, de dos líquidos miscibles, es decir, dos líquidos que se mezclen entre sí. ¿Qué pasa si los dos líquidos, en lugar de ser miscibles, son invisibles? Bueno, ¿los puedo mezclar también? Sí, los puedo mezclar, agitándolos, y en los cuales se produce una emulsión. Puedo también querer distribuir un gas en un líquido, como podría ser en algún proceso aeróbico que requiera oxígeno. Entonces se busca que este oxígeno llegue a todos los medios, a todo el sistema, con lo cual agito para distribuir estas partículas, ¿sí? Estoy dispersando un gas en un líquido. O puede, por ejemplo, uno de los objetivos de la agitación muy común es ayudar a la transferencia de calor, ¿sí? Ese sería. Normalmente un equipo, un agitador, cumple con varias de estas funciones. Acá podemos ver lo que podría ser un reactor, ¿sí? En lo cual tenemos un motor conectado a un eje. Este motor es el que permite el giro del eje, y el eje en el otro extremo tiene un agitador. En este caso es un agitador de tipo paleta, por la forma, ¿sí? Ahora vamos a ver que existen distintos de estos tipos. Además, vemos que en el sistema tenemos una camisa de enfriamiento, que sería esta de color amarillo, y un bafle que lo que hace es romper el vórtice que se genera durante el giro. Vamos a ir detallándolo en la unidad. Tipo de agitadores, entonces. Tenemos agitadores que generan un flujo axial. Axial viene de eje, ¿sí? Entonces, este flujo lo que está haciendo es generar una corriente paralela al eje. Si ustedes ven en la imagen,
tenemos que tiene esta formita, que es formita de hélice, en donde las flechas descienden conjuntamente con la hélice porque está impulsándolo hacia la parte inferior del tanque. Como el tanque tiene un fondo, esto golpea contra el fondo y asciende, y es lo que le genera este movimiento circulatorio. Recordemos, esto es una foto, un corte de un esquema de un sistema que está siendo agitado. Esto obviamente está girando en algún sentido debido al motor, como vimos recién, ¿sí? Está girando de forma a través del eje, ¿no? Además de este movimiento generado por el tipo de impulso, este flujo axial que da la hélice. Por ejemplo, los barcos o un ventilador genera un flujo axial, desplaza el líquido paralelo al eje y es lo que le permite el desplazamiento en el caso de una lancha o un barco, ¿sí? Y hagamos, por ejemplo, otro tipo de agitador, que sería un agitador de tipo paleta, que lo que está generando es lo que se denomina un flujo radial, que es una dirección radial tangencial. Ya no es paralela al eje, sino que es hacia el radio, ¿sí? Si lo viéramos de arriba al sistema de agitación, veríamos que va en función del radio, por eso va hacia la pared, en este caso del flujo axial, y va hacia el fondo del tanque. En el caso del flujo radial, va hacia la pared, se encuentra con la pared, choca y se divide parte hacia arriba y parte hacia el fondo del tanque, y se generan estos movimientos circulatorios. Acá tenemos otro esquema. El primero, ven, el movimiento es hacia abajo, es paralelo al eje, choca con el fondo y asciende. Y en el segundo caso es hacia los laterales, a lo que sería el radio. Por eso esto se llama flujo radial. Tenemos distintos tipos que logran esta agitación, distintos tipos de equipos agitadores, que serían principalmente, los podríamos clasificar en paletas, turbinas o hélices. Recién veíamos como los dos grandes tipos, hélices y paletas. ¿Por qué? Porque turbina es un híbrido entre ambas. Un agitador de tipo paleta serían estos ejemplos que vemos acá, que pueden estar compuestos por 2 o 3 paletas. Giran a velocidades bajas porque están diseñados para fluidos viscosos y como tiene mucha superficie de contacto con el fluido, necesita una velocidad de giro lenta. Un tipo especial de estos de tipo paleta es el de tipo ancla. Sigue siendo de tipo paleta, si no es otro tipo de agitador, sino que está como una subclase del de paleta. Fíjense que ahora las paletas ya no tienen esa forma tan marcada horizontal, sino que justamente se asemejan a un ancla. ¿Esto por qué? Porque sigue la superficie del tanque, lo cual permite que no sedimenten sólidos sobre esta superficie, sobre todo cuando hay una transferencia de calor. Por ejemplo, en la realización de dulces, de mermeladas de manera industrial, se utiliza este tipo de agitador que va rozando contra las paredes y permite que las proteínas de la fruta y las características de la fruta no se quemen y no tome un mal sabor el dulce, ¿sí? Entonces es bastante utilizado. O por ejemplo, uno de tipo paleta, que de forma similar también se realiza para la realización de masas o pan. Cada agitador tiene su desarrollo, su aplicación en particular. Normalmente, volviendo a estos tipos de ancla, no son muy buenos agitando, por eso requieren la ayuda de conjuntamente de otro tipo de agitador. Por ejemplo, además de tipo ancla, se coloca un agitador de tipo paleta de forma elevada para favorecer esta mezcla, esta agitación. Agitador de tipo turbina sería el otro, el híbrido que les comentaba recién, en los cuales las paletas se encuentran sobre un rodete que puede ser abierto, cerrado de distintas formas, y son múltiples paletas, como vemos acá en la figura, y generan principalmente un flujo radial también.
Acá tenemos distintos tipos, por ejemplo, esto sería un rodete abierto, rodete es esta parte central, ¿sí? Un rodete abierto con múltiples paletas, este sería un rodete cerrado. Y el rodete cerrado sería muy útil para la distribución de un gas, porque se introduce el gas en la parte inferior de este agitador y el giro junto con las paletas disminuyen el tamaño de la burbuja y permiten su correcta dispersión en el líquido. Finalmente, el tercer tipo de agitador es de tipo hélice, muy usado también. Este es ideal para mezclar soluciones acuosas en donde la viscosidad del líquido no sea demasiado elevada, porque si la viscosidad es elevada, tiene mucha dificultad para movilizar el líquido. En ese caso es mejor uno de tipo paleta. Quien va a determinar principalmente el tipo de agitador es esa característica, la viscosidad del fluido. Este tipo de agitador puede girar a gran velocidad, a diferencia de los otros, que el de paleta dijimos que sufre muchas tensiones cuando gira. La principal desventaja de este tipo de agitador es que produce mucho esfuerzo de corte. En el caso de que el líquido tenga sustancias sensibles, como por ejemplo células o sustancias que se puedan romper, degradar, no es recomendable este tipo de agitación porque produce mucho efecto de corte y cizalla primero porque gira a gran velocidad y después por el tipo de paletas que posee. Comparando los tres tipos de clasificación de agitadores, tenemos acá algunas velocidades las cuales maneja. Por ejemplo, un paleta entre 20 a 150 revoluciones por minuto. Quiere decir que gira 20 veces, por ejemplo, en un minuto. O sea, es lento, ¿sí? Un minuto y va tuc, 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 gira realmente despacio. Un turbina sabemos que es una velocidad de giro intermedia y una hélice hablamos de mayor a 500 revoluciones por minuto. Es decir, ya comienza con un buen giro y de ahí para arriba. La longitud del rodete respecto al diámetro del tanque. Esto es decir, cuánto ocupa ese agitador respecto al diámetro del tanque. Y vemos que en un paleta realmente ocupa gran cantidad, es decir, de la mitad a más de la mitad es lo que ocupa el rodete. En cambio, una turbina es desde la mitad un poco menos y la hélice son realmente muy chicas cuando se las compara con el diámetro, pero bueno, es su función, con ese diámetro pueden realizar su función de agitar, o sea, menor al 25%, menor a un cuarto del diámetro. Acá tenemos algunas de las aplicaciones que son las que veníamos hablando a lo largo de las filminas. Para evitar vórtices, el vórtice es, como vimos en caudalímetros, el vórtex es descrito por Da Vinci. A causa del giro, en este caso, se produce como si fuera un huracán, ascienden las paredes laterales a causa de esa succión que existe en la parte central del equipo y puede llegar a producir un rebalse. Además que al girar siempre en el mismo sentido no permite una buena mezcla de los componentes o una buena agitación. Entonces es necesario romper ese vórtice. ¿Cómo se puede hacer? Se puede colocar el agitador fuera del eje central. De este modo el fluido se encuentra o con la superficie o con paredes que no le permiten un giro tan circular. O se puede colocar lo que vimos anteriormente, baffles o placas deflectoras, que son estas a los laterales, que lo que realizan es romper ese circuito del líquido, ¿sí? Porque el líquido va hacia la pared pero se encuentra con un obstáculo. Este obstáculo lo redirecciona al centro y rompe el flujo. Bueno, nada más de vórtices sería eso. Otro tipo de mezclador sería un mezclador estático en el cual ya no tenemos un agitador externo, sino que esto se puede colocar en una tubería como parte del flujo del fluido y debido a su forma, en este caso como helicoides cortados, genera un movimiento que va mezclando el líquido. También es bastante utilizado en la industria. Bueno, hasta aquí vimos hundimiento, sedimentación
y mezclado. Y nos vemos ya en en los próximos capítulos de esta unidad número 4. Gracias por su atención, chicos.